nuestras necesidades. Creo que cada uno de nosotros experimentamos y sabemos lo que es avanzar en esta tierra, ¿verdad? Que no siempre son días como el de hoy, por ejemplo, con mucho solcito. A veces hay días nublados, días de tormentas, hay diferentes días que nosotros podemos vivir y experimentar en esta tierra, porque bueno, así es la vida, ¿no? No siempre es primavera, no siempre es verano, está el invierno, está el otoño. Entonces nosotros tenemos que avanzar entendiendo eso, que como seres humanos atravesamos, ¿no?, diferentes etapas por diferentes procesos, pero siempre, como decíamos recién, entendiendo que el Señor tiene plena autoridad, gobierno, control de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, que lo hemos repetido y es bueno repetirlo, Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme al propósito por el cual el Señor nos ha tomado. Esto es a nosotros, a los hijos de Dios, quienes amamos a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, dice la palabra, que nos benefician. ¿Para qué? Para la formación de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay diferentes terrenos que a nosotros nos corresponde y nos toca avanzar en esta tierra. Muchas veces los terrenos son más áridos, otras veces los terrenos que nos tocan atravesar son más livianitos, con más arena, otra aquí como pedriel, mucha piedra los terrenos. No sé cuántos han hecho alguna vez pozos, ¿verdad? Sí, mira, hasta las hermanas han tenido que hacer pozos. ¿Cierto? Claro, y es verdad que hay diferentes clases de terrenos. Y uno no puede ir a un terreno, por ejemplo, tiene que hacer un trabajo y empezar a tocar a donde está más blandito para empezar. No, tiene que hacer el pozo donde tiene que hacerlo. Me acuerdo cuando nosotros hicimos el pozo séptico acá, que nos encontrábamos también con cada piedra, cada roca. Toda esta zona, ¿no?, es muy dura, es muy rocosa, muchas piedras, ¿no? Pero bueno, ¿saben que cuenta la historia de un hombre llamado Carlos, que él estaba viviendo en un monte? Y en ese monte, claro, muy parecido acá, muy parecido a las montañas de nosotros, que la tenemos cerquita, muchas piedras, mucho yuyerío. El asunto que él tuvo que trabajar la tierra aún con el clima que no era muy favorable, que digamos. Y bueno, y él allí mantuvo y sostuvo a la familia con su esfuerzo, y cada vez que miraba la tierra, la tierra para él significaba trabajo, sacrificio, muchas veces lágrimas, muchas veces desesperación, porque no sabía qué iba a suceder con todo eso que él trabajaba y necesitaba alimentar a su familia. El asunto que uno de sus hijos creció, estudió, se hizo geólogo. Cuando volvió a la casa, él empezó a investigar y quiso poner en práctica todo aquello que tenía teóricamente en su cabeza, por lo que había aprendido en la universidad, en la facultad. Y entonces empezó a excavar la tierra hasta que encontró un gran tesoro en ese monte. Debajo de ese monte había una gran mina de oro. Imagínense, así que salió corriendo donde estaba su papá y le dijo: papá, no sabes, toda la vida has estado caminando sobre un gran tesoro, sobre oro. Lo que pasa es que vos no lo sabías. Así que esa tierra que le había traído en lo superficial tanto dolor, tanta amargura, tanto sacrificio, tantas lágrimas, ahora se encontraba que en lo profundo había un gran tesoro. Y saben, hermanos, muchas veces a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo, que al no conocer en profundidad lo que Dios ha hecho con nosotros, que vivamos simplemente en lo superficial, en las cosas de arriba, luchando por aquellas grandes piedras de fracaso del pasado, intentando quitarla de una u otra manera, tratando de quitar el yuyerío que sale y vuelve a crecer otra vez, y luchando en la superficialidad. Qué importante que nos volvamos geólogos espirituales, ¿verdad? Y que podamos excavar en lo profundo. Justamente en este pasaje que nosotros ahora vamos a empezar a abarcar, el apóstol Pablo empieza a hablar de algo muy, pero muy importante que nosotros debemos tenerlo en cuenta para nuestras vidas. Y es el gran tesoro que Dios ha depositado en lo profundo de nuestro ser. En lo profundo de nuestro ser. El apóstol Pablo habla en algunos versículos anteriores y posteriores al versículo 7, donde nos vamos a instalar en esta mañana,
Y habla un poco sobre la debilidad del ser humano, ¿no? Que ellos como siervos de Dios, como apóstoles del Señor, están designados por el Señor para la predicación de la palabra de Dios. Pero luego dice, nosotros somos perseguidos, nosotros somos castigados, ¿no? De alguna manera estamos siendo perseguidos permanentemente y muestra la debilidad del hombre que tiene esta responsabilidad de llevar el evangelio, que es poder de Dios. Y el Señor nos ha escogido a nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro. Fíjese, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Cristo, el evangelio, la palabra del Señor, la voluntad de Dios. Es el gran tesoro. Y luego dice, en vasos de barro. Está hablando de la debilidad externa del hombre, del ser humano, de nosotros mismos también. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjese qué tremendo. Estamos hablando justamente de este gran tesoro. Y en esta mañana nos vamos a abocar a ver 3 puntos. Solamente yo sé que algunos de los hermanos ya han sacado la hojita de atrás donde tenemos el resumen de la predicación y van a poder ver allí estos 3 puntos que vamos a abarcar en esta mañana. ¿Dónde radica nuestro valor? Vamos a ver la voluntad de Dios en nosotros y vamos a entender que nosotros somos vasos que glorifican a Dios. Vasos que glorifican a Dios con propósito. Vasos con propósito del Señor. Lo primero que vemos nosotros es que tenemos un valor por lo que portamos, por lo que tenemos en nuestro interior. Usted y yo sí que valemos, pero no por lo que somos exteriormente, no por nuestras habilidades, por nuestros dones, por nuestros talentos, por cómo vestimos. Usted y yo valemos porque hay un gran tesoro en nuestro interior. Un solo tesoro, muchos vasos. Un tesoro en vasos de barro. Algunos, como siempre digo, tenemos hasta el colorcito, ¿no? Del barro. Pero todo en realidad somos hijos de Dios, quienes nos hemos rendido a Él, quienes nos hemos arrepentido, quienes ahora podemos avanzar en esta gloriosa vida que el Señor ha puesto delante de nosotros. Podemos disfrutar de esta verdad, que Cristo está en nuestro interior, que Cristo está en nuestro corazón, que el evangelio del Señor ha sido depositado en nuestras vidas internas, más allá de lo superficial. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos, no dice vasos de oro, no dice vasos de plata, no dice vasos de cristal, dice vasos de barro, para que Él sea glorificado en todo. Estoy seguro que si en esta mañana yo pusiera aquí delante un vaso de oro, un vaso de plata, un vaso con gemas y un vaso de barro, y yo le diría a usted, elija un vaso. ¿Cuál elegiría usted, de barro? Sea sincero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno está mirando por allí lo que uno necesita, lo que puedo hacer con ese vaso. No justamente que lo va a poner de adorno, seguramente que sale de acá y lo va a vender a algún lado. Pero el Señor, gracias a Dios, que Él es diferente a nosotros. Porque dice la palabra que Él escogió lo vil y lo menospreciado, lo que no es. Eso somos nosotros, hermano. Éramos nosotros. Y Él nos tomó, y Él nos ha tomado ahora, y Él nos enseña que el valor que nosotros tenemos no es por lo que somos en nuestro exterior, porque somos débiles, ¿verdad? Somos quebrantables. Y en esa debilidad el Señor también se glorifica en nuestras vidas. Somos débiles. No importa cuántos músculos pueda tener, todavía sigue siendo un ser humano, barro. No importa cuántos títulos pueda tener en la pared de su casa, de su oficina, todavía sigue siendo barro. No importa cuán inteligente pueda ser, todavía sigue siendo barro.
Y es importante que nosotros nos veamos desde esa postura también. El entender que el único que se tiene que llevar la gloria y la honra en nuestras vidas es el Señor. Porque no es por nosotros, es por Él que nosotros podemos disfrutar de su vida. Es por Él que nosotros podemos avanzar en victoria. Es por Él que nosotros podemos disfrutar del reino del Señor. Es por Él que nosotros podemos ser miembros del cuerpo de Cristo. Es por Él que nosotros podemos servirle con todo nuestro ser en agradecimiento y por amor. Es solamente por Él. No es por lo que nosotros somos como seres humanos. En la palabra del Señor encontramos, por ejemplo, porque podríamos decir, no, pero ¿cómo puede ser que el Señor ponga tan gran tesoro dentro de un recipiente tan frágil? ¿Será así o no será así? Esto ha sido así desde siempre. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, por ejemplo, nos encontramos con un vaso de barro como lo fue Abraham. Abraham, un hombre que dice la palabra que es el padre de la fe, ¿verdad? Pero nos dice la palabra del Señor, por ejemplo, nos enseña de que Abraham mintió bajo presión. Cuando estuvo presionado, allí mostró su debilidad, pero sin embargo, Dios lo tiene como el padre de la fe, como un hombre usado por Dios. Nos encontramos, por ejemplo, con otro vaso de barro, como lo fue Moisés, un homicida, inseguro, no entró en la tierra prometida por causa de la desobediencia, pero sin embargo fue el líder, el siervo de Dios. Y que sé, en medio de milagros y maravillas que Dios lo utilizó para sacar en libertad al pueblo de Israel, pero un hombre en debilidad que dependía también de Dios. Encontramos a David, quien se dice de él que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero quienes conocemos la historia entendemos de que él adulteró, de que él mintió, asesinó. Pero sin embargo, ¿se recuerdan cómo le declaraban al Señor Jesús cuando iban entrando a Jerusalén? Jesús, Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pero por qué? Porque Dios está observando ese tesoro que Él ha puesto en nuestro interior. Nos encontramos a Pedro también, quien hizo esa confesión gloriosa, inspirado por Dios mismo. ¿Quién soy yo para ustedes?, le dice el Señor Jesús. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dijo, oh, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí nomás Pedro seguro miró a Juan y le, ¿te das cuenta? Pero después lo vemos al mismo Pedro, ahora al Señor Jesús siendo juzgado, él negándole, no le conozco, maldición, no lo conozco. Así dice la palabra. El mismo Pedro, la debilidad humana. El mismo Pedro que dice la palabra que sale de ese lugar luego y lloró amargamente porque había fallado. ¿Vieron? Y ese es el apóstol del Señor. Es el hombre usado por Dios. En las primeras dos predicaciones, 3,000, 5,000 personas aceptaron al Señor o se rindieron a los pies de Cristo por la predicación de este hombre. Tenemos a Pablo, un perseguidor de la iglesia. Y él decía que era el más pequeño de todos los apóstoles, pero también decía el más grande pecador de todos, la debilidad. Pero es allí donde el Señor pone el tesoro. Pero qué bueno que en esta mañana nosotros entendamos eso como hijos del Señor. Que nosotros valemos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Él ha puesto por cada una de nuestras vidas. Es muy importante que nosotros podamos comprenderlo. Si bien el barro, porque pone a nivel el barro al ser humano, ¿no? Si bien el barro tiene un valor ínfimo, nosotros encontramos que justamente el valor, y vuelvo a repetir esto, que nosotros tenemos es por Cristo Jesús, quien está en nosotros. ¿Y saben qué determina nuestro valor? El precio que se pagó por nuestras vidas. Un precio glorioso. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, habéis sido comprados por precio. Y en 1 Pedro dice, no con cosas corruptibles,
sino con la sangre preciosa de Cristo. Y es allí donde radica nuestro verdadero valor, amado hermano. Es allí el valor que nosotros tenemos. Allí radica en el precio que se pagó por nuestras vidas. No se pagó oro o plata, es la sangre preciosa de Jesucristo. Ese es el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Y también el precio lo determina en las manos de quién estamos. Dice la palabra en Isaías 49:16, he aquí en las palmas de mis manos te he grabado, en la NBLA. Tus muros están constantemente delante de mí. Y la Reina Valera, a ver si lo tenemos, Miki, por ahí. Isaías 49:16, ¿cómo dice? Bueno, ya va a salir. Isaías 49:16. Estaba. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Es allí donde usted está, hermano. Es allí donde estamos todos nosotros, los hijos del Señor. En las manos de Dios. No está en las manos del destino. Su vida como hijo de Dios no está en las manos de los políticos de nuestro tiempo, de quienes nos gobiernan. No está en las manos de los diferentes temporales que nosotros podamos atravesar. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios y el descanso que nosotros tenemos en Dios, de que estamos en las manos del Señor. Y si estamos en sus manos, significa que estamos guardados. ¿Cuántos se ponen felices por esto? Estamos cuidados, hermanos, porque el Señor nos ha tomado, porque Él ha pagado un alto precio por nosotros, porque ese tesoro glorioso está en nuestras vidas, está en nuestros corazones. Spurgeon decía, este predicador famoso, que el valor del creyente no está en sí mismo, sino en Cristo que mora en él. Ese es el valor. Es Cristo en nosotros, como decía Pablo también en Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Eso es lo que marca la diferencia, que Cristo está en nosotros. Y en esta mañana lo que estamos haciendo es profundizando. Geología espiritual. Estamos observando hacia adentro. El tesoro que tenemos en nuestro interior es Cristo Jesús. Que podamos ahondar, que podamos cavar, amado hermano, para que cada día esto sea más real en nosotros y evidenciemos en nuestra vida quién está en nuestro ser interior. ¿Quién es quien nos gobierna? ¿Quién es quien nos ha tomado para su gloria y también para su honra? Así que allí está nuestro valor, en el tesoro que Dios ha depositado en nuestras vidas. Repito, una pregunta. ¿Por qué Dios quiso poner algo tan glorioso en vasos tan frágiles como lo que somos nosotros? Somos frágiles, pasajeros. Vino un resfrío y ya se nos desarmó todo. Estamos un poquito mal del estómago y ya cambiamos nuestro ánimo. Cuando todo va marchando de acuerdo a lo que nosotros pensamos que tiene que marchar, entonces estamos felices y contentos. Pero ya cuando algo está contrario a lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, entonces todo se viene abajo. Vienen muchos hermanos a la iglesia. ¡Ah, qué linda reunión! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Vienen poquitos hermanos. Ay, ¿me habrá llamado realmente el Señor? ¡Wow! ¡Qué cambio! Hermano, pero eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos débiles, pero el Señor ha puesto ese tesoro en nosotros, que somos vasos de barro. Eso es lo que somos, vasos de barro. Y ese tesoro que Dios ha puesto en nuestros corazones nos va transformando, nos va cambiando, nos va haciendo entender la vida que nosotros podemos disfrutar en esta tierra, entendiendo que Cristo está en nuestro interior, está en nuestro corazón.
¿Cuál es la respuesta entonces a esta pregunta? ¿Por qué Dios puso ese tesoro tan grande, tan glorioso en nosotros? ¿Por qué somos tan frágiles? Y bueno, por su pura voluntad, por puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso hacerlo. ¿Saben? Esto es soberanía de Dios. Y es el siguiente punto. Lo que portamos es por voluntad de Dios. Ese tesoro, amado hermano, que usted y yo tenemos, no es que nosotros lo merecíamos. Nosotros lo ganamos de alguna manera. ¿Y cómo no iba a poner el tesoro en mí? Si miren lo que soy. ¿Cuántos estudios, habilidades tengo? Pues claro que el Señor iba a poner su tesoro en mi vida. Le convenía para su reino. No, hermano, nosotros inmerecedores de todo. Eso se llama gracia, pero se llama soberanía de Dios. Por la voluntad de Dios que es soberana, que no es accidental, no es casualidad. Dios ha diseñado, ha determinado que usted y yo podamos poseer en nuestro interior a nuestro amado Señor Jesucristo, al Evangelio, la palabra del Señor. El Señor lo hizo, el Señor lo hace. Amén. El apóstol Pablo no se atribuyó a sus capacidades, a su ministerio, y por eso él ahora había tomado a Cristo y lo había puesto en su interior. Él dice, Dios puso este tesoro en vaso de barro. Dios. ¿Quién lo puso? Dios. Es Dios, hermano. ¿Quién ha puesto este tesoro glorioso en su hermano, en el hermano a quienes tenemos al lado en esta mañana, por ejemplo? En los hermanos que nos están observando allá a la distancia. Es Dios el tesoro en nuestro interior, en nuestro corazón, y tenemos que disfrutarlo de esa manera. Un predicador también conocido que ya está en la presencia del Señor, Sproul, él decía, la verdadera seguridad del creyente, escuche esto, ¿dónde descansa? Descansa en una sola verdad. Dios es completamente soberano. Allí nosotros descansamos. ¿Sabe cuándo usted descansa y yo descanso, hermano? Cuando entendemos de que Dios es soberano. Que todo lo que nosotros vivimos, Él está en control. Que Él está en control. En cada circunstancia, Él está en control. Si podemos disfrutar la vida de Cristo y de ese tesoro glorioso que Él ha puesto, es por su voluntad, por su soberanía. No es que se me acercó alguien y me invitó a la iglesia y entonces por eso yo conocí al Señor. No, es soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Y está bien que Dios nos usa también como vaso de barro que somos para dar a conocer el tesoro a otras personas, el evangelio mismo, la palabra misma, y que debe ser así y que no debemos olvidarnos de eso y que tenemos que hacerlo cada día de nuestra vida, no perder la oportunidad como vasos de barro, no presentarle a las personas quienes somos nosotros, mis talentos, mis dones. Presentarle el tesoro a las personas que nos rodean, a Cristo mismo, para que también Cristo sea el tesoro de ellos. Y eso no es casualidad de aquella persona que se le acerca en la verdulería, en el trabajo, en el colegio, en la empresa, donde quiera que esté durante la semana. No es casualidad que alguien venga y le comente sus problemas. Soberanía de Dios, voluntad de Dios. No es casualidad que el Señor le haya puesto en esa casa con esos vecinos. No es casualidad que Dios nos haya puesto en Mendoza, en Argentina, aquí en Perdriel. No es casualidad. Soberanía de Dios, voluntad de Dios. Que sus hijos vayan a ese colegio y que de alguna manera tenga contacto con los padres de otros alumnos. No es casualidad. Soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que como vasos de barro nosotros le demos a conocer el tesoro glorioso. Por eso el Señor puso el tesoro en vasos de barro, para que la gloria sea para Él, pero que nosotros podamos también llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha dejado como vasos de barro en el nombre del Señor. Amén. Es su voluntad en nosotros. Sucedió, por ejemplo, con Jeremías, el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1 nos dice la palabra del Señor, que vino la voz del Señor y le dijo a Jeremías, yo te he escogido desde antes de que nacieras, desde el vientre de tu madre, para que seas mi profeta.
Y Jeremías allí nomás revela el vaso de barro. Dice Jeremías, no, Señor, porque yo no sé hablar, yo soy un niño. Le dijo Jeremías, ¿ve? El vaso de barro. Pero el Señor le dijo, no digas soy un niño, porque yo te he escogido, yo te conozco, yo sé que sos un vaso de barro. Yo sé. Pero vos vas a hablar todo lo que yo te diga que vas a hablar, porque vos sos mi profeta, le dijo el Señor. Y Jeremías cumplió con el ministerio, el propósito, el llamamiento de parte del Señor para su vida, entendiendo que no dependía de él mismo, que era un vaso de barro, sino que dependía de Dios quien lo llamó. Y lo mismo sucede con nosotros, amado hermano. Podemos mirar al costado y decir, no, pero ¿cómo voy a servir yo si hay otros mejores que yo, más preparados? El Señor dice, vaso de barro, yo te conozco. Dice la palabra del Señor que Él sabe que somos polvo, sabe nuestras debilidades, sabe nuestros errores. Y por su amor no nos deja así, nos va transformando, como decíamos recién, por el mismo tesoro que Él ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros. El Señor le ha escogido a usted para su gloria y para su honra. ¿Cuánto me dicen? Amén. Y a nosotros, ¿qué nos dice la palabra? En Efesios capítulo 1, 4 dice, según nos escogió. Diga conmigo, el Señor me escogió. El Señor me escogió. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Así que vuelvo a repetir, lo que poseemos, el brillo del tesoro, no depende de lo que nosotros somos por fuera, es de Él mismo, es del poder glorioso del Evangelio, del poder glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego también en San Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Y si Dios nos ha escogido por su voluntad, y si Dios ha puesto entonces este tesoro tan grande en su vida, significa entonces que Él respalda nuestras vidas. Significa entonces que Él nos sostiene en el tiempo donde parece que vamos a caer o caemos. En ese tiempo Él nos levanta. En ese tiempo el Señor nos capacita para llevar adelante lo que Él se ha propuesto con nosotros. Pero por su voluntad es que nosotros podemos disfrutar este tesoro tan grande en nuestro ser. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero simplemente por su gracia y por su misericordia. Amén. Entonces si nosotros valemos por lo que tenemos dentro, y si Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, podríamos preguntarnos, ¿para qué? Y viene el próximo punto, y es que Dios nos usa para su gloria. Dios quiere usarnos. Dios usa vasos de barro para su gloria. Su gloria, para su honra. Yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo, lamentablemente podemos decir que se usa el Evangelio para beneficio personal. Y muchos simplemente se abocan y tienen una mirada materialista, ¿no? Y quieren usar el ministerio para sí mismo, para enriquecerse, por la fama y un montón de cosas que están pasando en nuestros tiempos y que la palabra del Señor dice que iba a suceder y está sucediendo en nuestros tiempos, más con los medios de comunicación que tenemos y cuántas cosas nosotros podemos observar. Pero qué importante es entender que siempre la gloria es para el Señor. Que nosotros tengamos en cuenta que somos simples vasos de barro con un tesoro para la gloria del Señor. El salmista decía en el Salmo 115, verso 1, en la NTV, no a nosotros, oh Señor. Fíjense el salmista, no a nosotros, oh Señor. No a nosotros. No a nosotros, oh Señor. No a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Así que cada cosa que nosotros podamos observar, que es bueno, que es agradable delante de los ojos del Señor, cuando veamos los milagros, las sanidades de parte del Señor, no nos olvidemos, no a nosotros, a tu nombre, Señor,
A ti la gloria, a ti la honra. Es por el tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando observemos la mano del Señor obrando en nuestra familia y en los corazones y convirtiendo el pensamiento, la mente, las decisiones, determinaciones. Que siempre le demos la gloria al Señor, no a nosotros. Es por Él, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, que las cosas suceden. Pero el Señor ha depositado en nosotros un gran tesoro que nos da valor. Y ese valor es un valor divino. El ser humano que puede observar a los cristianos, porque ha pasado en toda la historia de la iglesia, personas que simplemente perseguían y daban muerte a los cristianos, no los valoraban, no había valor alguno. En nuestros tiempos simplemente miran de reojos. Eso es para gente ignorante, se dice. Se menosprecia. Pero ¿cuál es la mirada de Dios? Él está viendo el tesoro, lo que nosotros valemos. Él ha pagado un alto precio, la sangre de su Hijo, del Señor Jesucristo. Dios usa vaso de barro y la diferencia las hace las manos del Maestro. Cuenta la historia de aquel lugar donde estaban haciendo una subasta y trajeron un viejo, deteriorado violín, ya sin color. ¿Cuánto quieren pagar? Nadie daba un centavo. Hasta que se levantó un maestro, un músico, preparado, y agarró el violín y empezó a tocarlo. Unas melodías hermosas. Algunas personas hasta lloraban al escucharlo tocar ese instrumento viejo. Cuando lo dejó a un costado, el valor subió enormemente. Ahora todos lo querían. ¿Qué cambió el violín? ¿Verdad que no? ¿Era la misma madera? ¿Era el mismo material? Pero cambió, o el que hizo el cambio fue en las manos del Maestro. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nos toma el Señor como nos ha tomado, entonces recibimos el valor. Por lo que Él hace en nuestra vida, por lo que Él hace en nuestros corazones, por lo que Él sigue haciendo en nosotros y a través de nosotros. Un escritor decía, escuche bien esto para ir terminando: inténtalo todo con tus propias fuerzas y fracasarás. Entrégate a Dios y Él hará cosas imposibles con vasos sencillos, vasos de barro. Y es lo que somos, hermano. Vasos de barro, pero gocémonos de que hay un gran tesoro en nuestro interior y que eso le trae gloria y le trae honra a nuestro amado Señor. Que podamos disfrutar, amado hermano, no solamente de este día domingo, no solamente de esta semana, y que ya falta tan poquito para Navidad, se pasó rápido, ¿no? No solamente de lo que queda de este año, sino que podamos disfrutar la vida en Dios. La vida en Dios. Porque Él ha puesto un gran tesoro en nuestro interior. Y que cada día usted y yo podamos excavar en nuestro mismo ser, en oración, con palabra, en el conocimiento de Dios, rindiéndonos a su voluntad para conocer más profundamente el tesoro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y dejemos aquellas cosas pasajeras donde nos instalamos mentalmente y parece que no hay salida alguna. Busquemos en lo profundo que Dios ha puesto a Cristo en nuestros corazones. Cierre sus ojos por un momento. Muchos quizás dicen, como Jeremías, no puedo, como Moisés cuando el Señor lo llamó de la zarza. No sé hablar. ¿Cómo voy a hacer para dirigirme al rey, al faraón? Yo no puedo, yo no sé hablar, no soy capaz. Decimos, otros tienen más talento que yo. Pero el Señor toma vasos que estén dispuestos. Dispuestos. ¿Sí? Entendiendo que somos barro, que hay debilidad y errores en nosotros. Pero ¿saben qué?
Eso le agrada al Señor. Le agrada eso al Señor. El Señor anda buscando superhéroes. Anda buscando hombres y mujeres que entiendan su debilidad para que dependan solamente de Él. Para que dependan solamente de Él. Y que cuando llegue el tiempo donde las aguas calmadas y un sol brillante y un viento a favor empiecen a soplar, tengamos la capacidad de mirar al cielo y decir: no a nosotros, no a nosotros. A ti la gloria, Señor. A ti la honra. Ese es el evangelio que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese es el poder de Dios que habita en nosotros. Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Un solo tesoro, muchos vasos. Tesoro, no dice tesoros, tesoro en vasos de barro. Y ahí está incluido usted. Ahí estoy incluido yo. Y ahí está el tesoro en nuestro interior, para su gloria y para su honra. Usted no es cualquier persona, no es cualquier individuo. Usted es un hijo de Dios. Disfrute de lo que Dios ha puesto en su interior y que podamos entender la soberanía, la voluntad de Dios en nosotros. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Dios fue quien te alcanzó con su gracia, te salvó, te dio dones. Aunque quizás desconozcas en este tiempo tus dones y talentos, pero Dios ha colocado eso en tu vida. Dios ha colocado este tesoro grande en nosotros con un propósito, no porque sí. Él no hace nada porque sí. Ese tesoro, vuelvo a repetir, es Cristo mismo. Ese vaso de barro somos nosotros. Entonces, si realmente tenemos valor por lo que portamos, y si es voluntad de Dios, como lo es, que lo tengamos, y si Él usa vasos de barro para manifestar su gloria, entonces en esta mañana usted y yo, si entendemos esto, si entendemos la soberanía y la voluntad del Señor, tenemos que rendirnos ante Él y ser agradecidos por lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Porque dígame si no, que vivimos tan terrenalmente que ni habíamos pensado en este tesoro tan grande que Dios puso en nuestras vidas. Pero en esta mañana le invito junto conmigo a que pongamos los ojos en Jesús, el tesoro, el autor y consumador de la fe. Ponga los ojos en Jesús y avancemos para su gloria y para su honra. Padre, en esta mañana, sea tu palabra, Señor, obrando, trabajando en cada vida, cada corazón de quienes estamos aquí presentes.